Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de... Qué alegría enorme tenerlos de vuelta por aquí. Espero de todo corazón que estén muy bien. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que tiene a medio mundo hablando, un secreto que por fin, parece que está saliendo a la luz. Sí, estoy hablando de esa pareja que ha generado tanta especulación, tanta curiosidad, y que parece haber optado por un perfil bajo, casi invisible para los medios y para nosotros, sus fans. Estoy hablando, por supuesto, de Khan y Demet. Así es, ese dúo dinámico, esa pareja que nació bajo los reflectores y que, de un tiempo a esta parte, ha decidido darle un giro a su relación, algo así como un modo incógnito. ¿Por qué se esconden Khan y Demet? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La que todos nos hacemos al ver sus perfiles sociales, al leer las noticias, o al notar la ausencia de noticias sobre ellos en los eventos públicos. Durante años hemos sido testigos de su historia de amor, desde aquellos primeros encuentros en el set, las miradas cómplices, las declaraciones públicas, hasta convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo de la actuación. Sus carreras son brillantes, su talento es innegable y su química, bueno, su química siempre ha sido palpable. Pero últimamente algo ha cambiado. Han pasado de ser el centro de atención a ser, bueno, un enigma. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más cálida y te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí desgranamos las noticias, analizamos las tendencias y, como hoy, intentamos entender las historias que nos cautivan. Así que dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, volvamos a Khan y Demet. Para entender su posible hermetismo actual, creo que es fundamental hacer un pequeño viaje al pasado. Recordemos cómo empezó todo. Era una época de mucha exposición, donde cada movimiento, cada gesto, era analizado al milímetro. La relación floreció en medio de ese torbellino mediático, y para sorpresa de muchos se consolidó. Sus seguidores se enamoraron no solo de sus personajes, sino de ellos como pareja. Compartían momentos, sonrisas y parecía que vivían un cuento de hadas. Sin embargo, el mundo del espectáculo, y más aún cuando se trata de celebridades de su calibre, no es un camino de rosas perpetuo. La fama, la exposición constante, las presiones de la industria, las agendas apretadas, los rumores, todo ello puede pesar muchísimo. Y ahí es donde empezamos a notar los primeros indicios de un cambio en su dinámica pública. Si recordamos, hubo momentos en los que su relación se vio envuelta en especulaciones, en supuestas crisis, en rumores de ruptura. Y aunque ellos solían desmentirlos o simplemente ignorarlos, la presión mediática nunca cesaba. Quizás después de pasar por todo eso, de sentir que cada aspecto de su vida privada estaba siendo escrutado, decidieron que era hora de poner un freno. Un muro de contención para proteger su relación, su paz mental y su propia individualidad. Es muy posible que hayan llegado a la conclusión de que, para que su amor siga floreciendo, necesitan un espacio seguro, un santuario privado lejos de los ojos curiosos y de los juicios públicos. Pensemos en esto: ¿qué significa realmente esconderse en el contexto de dos estrellas de Hollywood, o en este caso, de la televisión turca, que es tan influyente? No significa que vivan en una cueva o que no salgan de sus casas. Significa que han optado por un control muy estricto de su imagen pública. Han reducido drásticamente el número de apariciones conjuntas, han sido muy selectivos con las entrevistas, y sobre todo, han minimizado la presencia de su vida privada en sus redes sociales. Por ejemplo, si revisamos sus cuentas de Instagram, notaremos que comparten muchísimo de su trabajo, de sus sesiones de fotos individuales, de sus logros profesionales. Pero los momentos íntimos, las fotos de pareja, las publicaciones dedicadas el uno al otro, son cada vez más escasas. Y cuando aparecen, suelen ser muy cuidadosamente elegidas, a menudo compartidas en fechas especiales o en contextos muy controlados. Esto no es algo negativo, es simplemente una estrategia, una forma de decir: hasta aquí hemos llegado con la exposición pública, ahora protegemos lo nuestro. Además, hay que considerar el impacto de las redes sociales en la era digital. Una foto compartida puede volverse viral en minutos, desatando miles de comentarios, análisis y, lamentablemente, a veces, críticas o especulaciones infundadas. Para Khan y Demet, que son figuras tan populares, este fenómeno se magnifica. Cada imagen, cada story, puede ser interpretada de 1000 maneras distintas. Por lo tanto, optar por la discreción es, en cierta medida, una forma de protegerse de la sobreexposición y de la manipulación de su imagen.
Otra razón, y esta es puramente especulativa pero muy plausible, es que quizás están enfocándose en proyectos personales o en consolidar aspectos de su relación que no necesitan ser exhibidos. Quizás están trabajando en nuevos emprendimientos, o simplemente disfrutando de tiempo de calidad juntos, sin la presión de tener que documentarlo y compartirlo con el mundo. A veces el verdadero amor se nutre de la tranquilidad y la intimidad, y no de la aprobación constante de la audiencia. Piensen en la cantidad de parejas famosas que han enfrentado dificultades precisamente por la presión mediática. Los rumores constantes, la falta de privacidad, la sensación de estar siempre bajo escrutinio, pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Kanye y Demet, al parecer, han aprendido de las experiencias ajenas y, quizás, de las propias, y han decidido tomar un camino diferente. Un camino donde su relación sea su fortaleza, no su debilidad expuesta al público. También es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, siguen siendo personas con derecho a su privacidad. Tienen el derecho de vivir su relación sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que dar explicaciones por cada paso que dan. Su decisión de ser más reservados puede ser vista como un acto de madurez y de protección hacia su vínculo. La industria del entretenimiento turco además tiene sus propias dinámicas. La prensa del corazón a menudo es muy intrusiva, y las celebridades están constantemente bajo la lupa. En este contexto, una estrategia de discreción puede ser la única forma de mantener un mínimo de normalidad en sus vidas. Podríamos incluso especular que están planeando algo grande juntos, algo que quieren que sea una sorpresa. Quizás una boda muy privada, o un proyecto conjunto que aún no ha sido anunciado. La discreción actual podría ser parte de una estrategia de marketing, o simplemente una forma de mantener la emoción y la anticipación para cuando decidan compartirlo. Sin embargo, y esto es clave, la ausencia de apariciones públicas no significa necesariamente ausencia de relación. Es muy probable que sigan juntos, que sigan construyendo su futuro, pero lo hacen en un plano más personal, más íntimo y menos público. La fuerza de su amor no se mide por la cantidad de fotos que comparten, sino por la solidez de su conexión, y eso es algo que solo ellos conocen realmente. Para nosotros como seguidores puede ser frustrante no tener tantas noticias, no ver tantas imágenes de ellos juntos. Pero debemos recordar que ellos son los arquitectos de su propia vida y de su relación. Y si su elección es la discreción, debemos respetarla. Al fin y al cabo, su talento en pantalla es lo que nos cautiva, y si esa discreción les permite seguir brillando en sus carreras y, sobre todo, ser felices, entonces es una decisión acertada para ellos. Entonces, resumiendo un poco, ¿por qué se esconden Kanye y Demet? Creemos que es una combinación de factores: la protección de su privacidad ante la intensa presión mediática, el deseo de enfocarse en su relación lejos de los reflectores y quizás, solo quizás, están guardando algo especial para compartir más adelante. Es un acto de autocuidado, de madurez y de una sabia elección para preservar lo que es importante para ellos. Han pasado de ser el centro de atención a ser un enigma, y en ese enigma reside, quizás, la clave de la fortaleza de su amor. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí desentrañar este misterio. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que tienen sus razones para ser más reservados? ¿Les gustaría verlos más activos en redes sociales o prefieren que mantengan su vida privada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les aportó algo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kanye y Demet, seguro que les interesa. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas investigaciones y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y por supuesto con mucho cariño. Un abrazo enorme para todos ustedes. Adiós.